creo que ya podemos dar un lineamiento general, dando margen a que algunos de sus compañeros puedan integrarse. Buenos días con todos, buenos días nuevamente, todos con ganas de trabajar. ¿Cuál es el tema, muchachitos, que el día de hoy nos corresponde hacer? El tema que hoy día nos corresponde hacer se refiere, jóvenes, a arreglos numéricos. La pregunta es la siguiente: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de arreglos numéricos? Y con arreglos numéricos nos referimos, jóvenes, a una serie de ejercicios donde, en algunos casos, vamos a hablar de lo que se llaman figuras mágicas. Y figuras mágicas es encontrar, yo insisto, figuras mágicas es encontrar, en la distribución que a mí me puedan ofrecer, en encontrar valores que completen figuras geométricas, pero donde nos ofrecen ciertas condiciones. Entonces, yo repito, ¿ya? Figura mágica, figuritas donde nos ofrecen ciertas condiciones y debemos de completar números en figuras geométricas. Y dentro de figuras mágicas, jóvenes, hay un caso especial. Ese caso especial, ¿qué nombre recibe, jóvenes? Ese caso especial, para nosotros, recibe el nombre de cuadrados mágicos. Y dentro de cuadrados mágicos, nosotros tenemos que ver ciertas características de un cuadradito, que puede ser el cuadrado 3×3 o el cuadrado 4×4, donde se va a cumplir que la suma horizontal, vertical o diagonal siempre debe ser la misma, ¿ya? Entonces, con todos estos lineamientos, vamos a conversar con ustedes un poquito. Miren ustedes su pantallita. Figuras mágicas. El título, miren, por favor, el título que nosotros tenemos acá general, miren ustedes, figuras mágicas. Distribución de números, lo que decíamos nosotros, con propiedades determinadas en figuras geométricas. O sea, me van a dar un conjunto de numeritos, una figura, y me van a señalar, distribuye estos números, pero con esta condición, ¿ya? Distribución de números con ciertas propiedades. Vamos a ver. Por ejemplo, mírenme lo que me dice. Distribúyeme los números desde el 2 hasta el 12. Ya, qué bien. De modo que la suma de cada lado sea la misma y la mínima posible. Mira, esos dos datitos son importantes, ¿ah? La suma de cada lado sea la misma, pero no me la dicen cuánto. Sin embargo, es un dato importante y debe ser la mínima posible. Y a mí me piden que encuentre esa suma. Vamos a ver. Pero, profe, la pregunta tuya, ¿dónde voy a distribuir esos numeritos? Perfecto. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ojo, ya tienes los numeritos ahí. Incluso hayan querido ya ponerte A, B y C. ¿Correcto, jóvenes, o no? Si no te lo dan, tú tendrás que ponerle a cada circulito una letra. ¿Está bien? Empezamos entonces, ¿ya? Jóvenes, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Miren ustedes, por favor, ¿ya? Y si no se entendiera, me pregunto. Primer paso. Hallamos la suma de todos los números que participan. Cuando yo tenga que distribuir números y me ofrezcan una figura geométrica, lo primero que debo de hacer es hallar la suma de todos los valores que están participando. 2, 4, hasta 12. Hallamos esa sumita. Se trata de los números pares. Y cuando nosotros hablamos de los números pares, entonces, en esa suma, la situación sería n por n más 1. Es una manera práctica de hallar esa sumita, donde n representa el número de términos. En todas las formulitas de series, o sea, de sumas, esas formulitas buscan simplemente abreviar, hacer más rápido la suma. Si no quieres, sumas de frente. 2 más 4, 6, más 6, 12, más 8, 20, más 10, 30, más 12 es 42. Pero si tú deseas hacerlo rápido, aplicas esa relación. N por N más 1. La pregunta tuya sería,
Profesor, ¿y qué cosa significa n para nosotros? El número de términos. ¿Y cómo hacemos para poder hallar el número de términos? Para poder encontrar el número de términos, nosotros tomamos el último término y lo dividimos entre 2, nada más. En este caso, el último término vale 12. Lo divido entre 2, sale 6. N es eso. Contemos, ahí hay 1, 2, 3, efectivamente hay 6 términos. Entonces, cuando querramos hallar la suma, cada formulita, perdón, cada grupo tiene sus fórmulas. Hay la suma de los naturales, la suma de los pares, la suma de los impares. En el caso de los pares es esto, pero en cualquiera de ellas n siempre representa el número de términos. Y n tiene su propia manera. Tomas el último, repito, y lo divides entre 2. No te olvides. La suma total, ¿de dónde salió el 6? El último vale 12, entre 12 6, n vale 6, y la sumita sería 6 por 7, y eso resulta siendo igual a 42. ¿Qué viene a ser 42? Para nosotros 42 viene a ser la suma de todos los elementos que deben estar participando. Completo letras. Primer paso, hallo la suma de todos los números. Segundo paso, a cada círculo o a cada valor que me ofrezca, le pongo una letrita. ¿Ya? Ya me habían dado A, B y C, mejor, y he agregado X, Y y Z. Y ahora sí, miren, ya están los 2 pasos previos. ¿Ah? Empezamos propiamente. ¿Qué nos estaban señalando en el ejercicio, jóvenes? ¿Ah? Que distribuyamos los números de modo que la suma de cada lado sea la misma. Pero, profe, no la conozco. Le pones S, una letrita. Que la suma de cada lado sea la misma. Ya le pongo S, pues, profe. No sé cuánto será. Pero aparte de ello, me están pidiendo que sea la mínima posible. La S que sea la sumita, no sé cuánto es, la mínima. Perfecto. Y ahora, una vez que ya hemos hecho esos valores, mira qué sencillo. ¿Qué cosa viene a ser 42? La suma de todas las letras que ahí aparecen. Porque cada letra es un número. Sí, pues, profe. Entonces vamos a aplicar lo que nosotros llamamos el método de la raya. Mira tú. Si yo trazara una rayita allí y sumara A, X con B, A más X más B, me da S. Y eso es lo que voy a escribir ahí. Profe, ¿qué está pretendiendo hacer? Encontrar la suma de esos 6 numeritos, de esas 6 letritas. Y esa sería la suma total, que viene a ser igual a 42. Qué bien, profe. A más X más B, entonces para mí es S. Perfecto. Ahora, voy a sumar. Déjeme ver, profe. Más. Poco a poco usted quiere conseguir las 6 letritas. Pero si yo tomo ese ladito que vale S, tú inmediatamente te opones y me dices, profesor, pero la A ya no la necesita. Cuando usted tomó la S roja, había sumado A más X más B. Luego dice más, ahora le toca sumar A, Y y C. Deberá tomar todo que es S y le resta el valor de A. Entonces, esto sería más S menos A. En la parte inferior, muchachitos, la única letra que me está faltando es la letra Z. Por eso se aplica el método de la raya. Porque con la rayita yo me doy cuenta ya qué letra se ha tomado, qué letra se ha considerado. A, X, B ya están tomados. A, Y y C ya están tomados. La única letra que me falta para completar las 6 letras es la letra Z. Pero debo de tomar todo el A, que vale S. Sin embargo, yo ya no quiero ni B ni C. Ya. Más S, pero le resto B y C porque eso ya no lo quiero. Lo único que me faltaba era la letra Z. De esa forma, he hallado la suma total y esa suma total resulta siendo igual a 42. Contigo, 3S es igual a 42 y el A, B y C pasó a sumar al otro lado. El valor de la letra S, 42 más A
más B más C, y todo eso dividido entre 3. Ese, reitero, entonces es 42 más A más B más C sobre 3. Fíjense ustedes, ¿ah? No se han perdido en absoluto para nada. Ahora bien, como a mí me piden el mínimo valor de S, entonces A, B y C deben procurar tomar los valores más pequeñitos. Ya entendí, prof. Y si me hubieran pedido lo máximo, A, B y C hubieran tomado los máximos valores posibles. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los valores más pequeñitos que se podrían tener ahí? Recuerda que los números que estás poniendo son pares. Entonces yo digo que A más B más C sea lo más pequeño posible. Y lo hacemos acá mejor para que sea visible para todos nosotros. Mira tú, estábamos en esto. 1, 2, 3 S. Esto que está restando pasó a sumar. El 3 baja a dividir. Ya, ahora bien, como lo que yo quiero es que ese sea mínimo, entonces digo, por razón no, y señalo lo siguiente, que esto sea lo menos posible. Los 3. ¿Y cuáles son los 3 valores más chiquitos posibles? Que uno de ellos profesor, perfecto. Que uno de ellos profe sea 2, muy bien, hijo. Que el otro sea 4 y que el otro sea, ¿cuánto, muchachitos? 6. Esos serían los valores más pequeñitos posibles, ¿ya? A ver, un momentito. Y ustedes ahí van a encontrar lo que se les está señalando. Un momentito, jóvenes, un momentito. Salvado por la campana. ¿Ya? Salvado por la campana. Con el temor, muchachitos, que se nos fuera el internet. Ahora sí, ya. Nos habíamos quedado en esto, ¿no? ¿Cuál es el valor más chiquito para los 3? Uno de ellos que sea 2, cualquiera. Y el otro que sea 4. Y el otro que sea 6. Sumamos. 6 más 4, 10. Más 2, 12. Y 42 más 12, 54. Y 54 entre 3, esto resulta siendo igual a 18. Y esta es la respuesta. Porque lo que a ti te estaban pidiendo era el valor de esa suma. Ahora, yo te repito. Mira, observa por favor. ¿Por qué has puesto estos valores? Porque a ti te están pidiendo el valor mínimo. ¿Qué pasaría si te pidieran el valor máximo? Si a ti te pidieran el valor máximo, entonces tendrías que acá ubicar 12, 10, 8. Sumas, divides entre 3 y ese es el valor máximo. ¿De acuerdo? Ahora, ojito acá. Acá hemos tenido también un poco, no digamos de suerte, pero sí, ojito contigo, hemos tenido la posibilidad de que, a ver, aprecia, la división al toque haya salido exacta. Y en buena hora. La pregunta del alumno sería la siguiente. Oiga, profesor, ¿me permite una pequeña pregunta? ¿Y qué ocurre si de repente la división no es exacta? Entonces yo le respondo a mi alumno. Si la división no fuera exacta, entonces tú ya vas cambiando los valores. Por ejemplo, pones 2, 4, 6, sumas, divides y no sale exacto. Entonces uno de estos tiene que cambiar. El más chiquito no cambia, el otro chiquito no cambia y este lo vas aumentando de a poquitos. No salió con 6, pruebo con el que sigue, pruebo con el que sigue hasta que la división tenga que ser entera. Recuerda, esa división necesariamente debe ser un número entero. ¿Por qué? Porque los números que estás tú ubicando son enteros. ¿Ya? Resumen entonces, cuando se trata de distribuir números en una figura geométrica, primer paso, primer pasito, hallamos la suma de todos los valores que participan. Segundo paso, vemos lo que me piden. Tercer paso, completo letritas. Y luego aplico el método de la raya. Igualo y hallo el valor. A ver, el chat va a comenzar a funcionar, muchachitos. El chat va a comenzar a funcionar. Les quiero yo a ustedes preguntar
¿Todo me han entendido ahí o no me han entendido? Muchachitos, quiero la respuesta de ustedes. ¿Quedó claro ahí o no? Todos participando, por favor, todos participando. Ya Hilary ya me contestó, los demás, me interesa que todos participemos, ¿ya? Hilary, los demás, los demás. Los demás, ya está. Muy bien, Gabriel. Entonces, esa es la idea que nosotros tenemos que ahí establecer paulatinamente. Vamos a seguir entonces nuestro trabajo, ¿ya? Acá ya ustedes aprecian y redondear lo que hemos explicado, ¿no? Se acabó. Ahora, viene lo que se llama, muchachos, los cuadrados mágicos. En un cuadrado mágico, la definición, vean ustedes, por favor, ¿cómo se define? Fíjense lo que dice la definición, a ver, evalúenla. Lean un momentito ahí, por favor, lean un momentito ahí, ¿ya? Lean un momentito ahí. Un cuadrado mágico aditivo. Los cuadrados mágicos, muchachitos, son fundamentalmente de dos. Un cuadrado mágico que es 3 por 3 y un cuadrado mágico que es 4 por 4. ¿En qué consiste un cuadrado mágico? Cuadrado mágico es aquel donde la suma de los números ubicados en las filas, columnas y diagonales siempre debe ser la misma. Vean ustedes, por favor, le di tiempo para la lectura. La suma de fila, columna y diagonal debe ser la misma. Y a esta suma constante se le llama, muchachitos, suma mágica o número mágico. Recordar entonces, ¿ya? Ahora bien, por ejemplo, miren ese cuadradito. Obsérvenlo con ganas. Sumemos ya al toque, ahora sí ya aceleramos, ya imprimimos, ¿ah? Fuerza. Sumamos, horizontal, 15, 15, 15. Vertical, 15, 15, 15. Diagonal, 15, 15. Cuando tengas un cuadradito con esas características, tú lo llamas, ya, ese es un cuadrado mágico. Y en un cuadrado mágico estamos diciendo, esa suma constante recibe el nombre de suma mágica o algunos lo llaman número mágico. ¿Correcto? Constante, suma mágica o número mágico. Y con este tipo de cuadradito de 3 por 3, nosotros vamos a crear una serie de, bueno, hay una serie de problemas que se presentan en los exámenes de admisión. Cuando eso cumple, tenemos entonces, ¿cómo se construye un cuadrado mágico? ¿Qué significa esto? Me dan los números, pero a mí me dicen todavía no en el cuadradito, sino ubícalos en el cuadradito, esos numeritos, ubícalos en el cuadradito y conviértelo en un cuadrado mágico. Por ejemplo, mira, ¿qué es lo que te estoy queriendo decir con esto? Vamos a dibujar el esqueleto de un cuadrado mágico de 3 por 3. Ahí está. Ese es el cuadrado 3 por 3. ¿Correcto? Ahora bien, si yo tengo allí, muchachitos, el cuadrado, a ver, aprécialo por favor. Estamos hablando acá ahí. Tenemos el cuadrado 3 por 3. Mira, ese es el cuadrado 3 por 3, ¿correcto? Y teniendo el cuadradito 3 por 3, nosotros vamos a hacer ahora aquí lo siguiente. Vamos a distribuir los números del 1 al 9. Veamos cómo se haría, ¿ya? Dibujamos el cuadradito, es un cuadrado 3 por 3.
Un momentito, por favor. Añadimos una casilla en cada ladito, pero mira cómo se hace. Pero observa, pues, ay, de ese cuadradito, mira, se han añadido las casillas azules, una en cada ladito. Ya, profe. ¿Y ahora qué hago? Escribo los números en sentido diagonal, de esa forma. Ya está. Y luego, jóvenes, los números comienzan a ingresar, desplazándose en el sentido que tiene tres casillas. Profe, ¿cómo? No entiendo. Por ejemplo, tomas el 1 y mira el 1 lo que va a hacer. Su sentido es un sentido vertical. Mira lo que hace el 1. Comienza a avanzar tres casillas e ingresa al cuadrado. Ahora, ¿qué otro tendría que ingresar? El 9, tres casillas. El 3 tiene que entrar en sentido horizontal. Súmalo. Mira tú. Ahí está. Y el 7. A ver, sumemos. 15, 15, 15 horizontal, 15 vertical y 15 diagonal. Se formó el cuadrado mágico. Ahora, yo he querido ponerlo el ejemplo del 1 al 9. Puede ser cualquier grupo de valores. Me está escuchando mi alumno. Puede ser cualquier grupo de valores. Pares, impares, números primos, etc. La forma es tal y cual hemos visto. Añadimos una casilla en cada ladito. Los números se escriben ordenadamente en sentido diagonal y luego van ingresando. Entonces, aquí creo que no ha habido mayor dificultad. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Veamos entonces. Miren ustedes lo que hemos recordado. El 1 es lo que él ha avanzado. El 9 también avanzó. El ingreso del 3 y el ingreso del 7. Y de esa forma se completó el cuadrado mágico. Profe, ha estado clarísimo para mí allí. Muy bien. Y esa constante se llama suma mágica, recuerden ustedes. Ahora bien, escúchenme por favor, ¿ya? Ese cuadradito mágico, jóvenes, goza de algunas propiedades que es necesario comentarlas. Eso es el interés mío el día de hoy también. Jóvenes, la necesidad de nosotros contar con, yo repito, la necesidad de contar con ciertas propiedades es con el ánimo de poder hacer el ejercicio, ojito acá, en la continuidad de ejercicios que ya nos han querido proponer o nos están proponiendo, lo hacemos un poquito más rápido. Esa es toda la intención de trabajar de esa forma, ¿ya? Entonces, vamos a ver contigo. Propiedades. La constante mágica es esa. Primera propiedad. Una forma de hallar en forma o manera directa la constante mágica. Recuerde que constante mágica es la suma horizontal, vertical o diagonal, que siempre debe ser la misma. Se toma la suma de todos los números y se divide entre 3. Propiedad importante, mira a tu hijo. La suma de todos los numeritos que participan, divídelo entre 3. Ahora, si ya tú quieres, despejas, pues no. La suma de todos los números entre 3 que está dividiendo pasa a multiplicar y te queda 3s. Pero la propiedad esencial es, la suma es igual, mágica, la constante. Es la suma de todos los números que participan entre 3. Estamos hablando de un cuadrado 3 por 3. Ojo. Número 2. El casillero o término central, ¿cómo se consigue? Se toma la suma mágica y esa suma mágica se divide entre 3. Forma de hallar la constante mágica. Reitero, se toma la constante mágica, en este caso S, y se divide entre 3. Perfecto. Lo otro, eso que sale ya es el despejar, pues, ¿no? Si tú quieres despejas, y despejando tú tienes, en todo caso, que si es S sobre 3, el 3 pasa a multiplicar, y te queda que S es 3 veces el casillero central. La propiedad en realidad es la directa. Cuando yo quiero hallar el término central, debo de tomar la suma mágica, que es S, y dividirla entre 3. El casillero central también se puede calcular
como la semisuma de los números que están ubicados en casilleros opuestos. Por ejemplo, acá. Quiero X, que es el término central. ¿Qué tendría que decir? X es igual a la suma de, por ejemplo, A con B, en el sentido horizontal, en el medio. ¿Qué cosa es A y B? Ah, no, pues, profe. A y B no es otra cosa que los términos que están en los casilleros opuestos. Entonces, si yo tengo X, casillero opuesto, A más B. El X es A más B sobre 2. Pero en lugar de ello, podría haber tomado M y N, que son opuestos también, sobre 2. O podría haber tomado P con Q sobre 2. O podría haber tomado C con D sobre 2. ¿Verdad? Es la manera también de hallar el casillero central. Correcto. El término del medio. Entonces ya eso, claro como está, vamos a ver ahora qué cosa es lo que nos están diciendo aquí. Cada casillero en uno de los vértices se puede calcular así. Fíjense ustedes, por favor. Ahí nosotros tenemos un cuadradito, ¿correcto? Supongamos, jóvenes, miren lo que dice esta propiedad. Miren lo que ella nos señala. Cada casillero en uno de los vértices se puede calcular de esta forma. Por ejemplo, si yo quiero el casillero C, que es uno de los vértices, yo digo, oye C, ¿a quién tienes tú al frente? No necesariamente la diagonal, sino al frente. Y C me dice, yo lo tengo a P y a B. Entonces, ese casillero en el vértice será P más B sobre 2. A ver, otro ejemplo. Acá, mira. ¿Qué estaría pasando si de repente tú tienes la letra M? La letra M, tendríamos que mirar quién está al frente, y M sería, que está en el vértice, a la suma dividido entre 2. Eso es lo que se conoce entonces como la propiedad de los vértices. Observa con calma. Primera propiedad, ¿cómo se puede hallar la suma mágica? O sea, la constante, la suma de todos los números dividido entre 3. Manera de hallar el casillero central, la constante mágica entre 3. Otra manera de hallar el casillero central es la semisuma de los casilleros opuestos. Y otra manera es, para poder encontrar el vértice, lo que está al frente sobre 2. Lo que está al frente sobre 2. Veamos entonces, jóvenes, acá lo que viene a continuación. Ejemplo. Ubicando los primeros números impares en un cuadrado mágico. Mire, ahí hay 9 numeritos, ahí está un cuadradito 3×3. Ya, tú ya sabes, ¿ah? Ahora sí, recordamos. La técnica, primero, eso lo tendría que poner los numeritos y convertirlo en un cuadrado mágico. Ya sabemos cómo hacerlo. Se prolonga cada uno de los laditos, se escribe en sentido diagonal, y luego los numeritos van entrando en el sentido que tienen, avanzando 3 casilleros. Ya, después de haber hecho todo eso, te sale eso, por ejemplo. Ya lo hiciste, ya. Te sale todo eso de ahí. Vamos a verificar primero si es que realmente es un cuadrado mágico. Sumemos horizontal. 3 más 17, 20 más 7, 27. Ah, ya. 13 más 9, 22 más 5, 27. Efectivamente, profe. La suma acá, en todos los casos, resulta siendo 27 horizontal. Y vertical, también, profe. Y diagonal, también. Entonces, acá, ¿qué tendríamos que decir nosotros? La suma, constante 27, 27, 27. La suma, ya. La suma constante se llama suma mágica. Y esa suma mágica, estamos viendo nosotros que resulta siendo igual a 27. ¿Ya? Sin embargo, comienzan las propiedades, que tendremos nosotros que verla cuando conviene aplicarla. Una primera propiedad. ¿Qué me propone a mí una primera propiedad? Mira, vamos a recordarla. La hemos visto hace un ratito. La primera propiedad a nosotros nos va a señalar lo siguiente. Fíjate lo que está sucediendo allá. Ahí simplemente estamos ratificando que en todos los casos, mira tú,
27, 27, 27, diagonal 27. Listo, ya. La suma mágica, perfecto, profesor. Verificada que la suma mágica es 27. Muy bien. Ahora, ojo acá. Eso es lo que quiero. Mira cómo se cumplen las propiedades. Sin necesidad de llenar todo el cuadro, me dicen a mí, mira tú, tienes esos números y los vas a poner un cuadrado 3 por 3 para formar un cuadrado mágico. Cuadrado mágico es aquel que tiene la llamada suma mágica, horizontal, vertical y diagonal. Hállame de frente, allá. ¿Qué quiere la suma mágica? La suma de todos los números dividido entre 3. Los números son 1, 3, 5, 4, 9, 15, 9, 14, 23, 34, 40. Profe, sale 81, la suma de todos los numeritos. Divídalo entre 3, 27. Y efectivamente, se cumple. Ahí lo tienes, 27. La segunda propiedad. ¿Cómo se hace para hallar el término central? Profe, se halla la suma mágica y se divide entre 3. En este caso, ¿cuánto vale la suma mágica? 27, profe. Divídalo entre 3 y efectivamente yo veo que el término central vale 9, profesor. Perfecto, hijo. Entonces, tú ahí, tercero. Otra manera de hallar el casillero central. ¿Cuál es la otra forma de hallar el casillero central? Es, si tú observas, la suma de los extremos entre 2. 9. En sentido diagonal, ¿quiénes son tus opuestos? 3 y 15. 3 más 15, 18 entre 2. ¿Verdad o no? Ahora, no solamente podrías haber tomado eso. Puedes tomar 11,7. Puedes tomar 17,1. Puedes tomar 13,5. La suma, te repito yo a ti, de los opuestos dividido entre ¿cuántos jóvenes? Entre 2. ¿Correcto? Muy bien. Veamos. ¿Qué cosa es 11? Un término en uno de los vértices. ¿Y qué dijimos acerca de un término en uno de los vértices? Este 11 tiene al frente a 17 y a 5. Este 11, que es el vértice, sería la suma de los dos que están al frente dividido entre 2. El 3, ¿a qué sería igual? ¿Quiénes están al frente? El 1 y el 5. 1 más 5, 6, entre 2 es 3. Eso es lo que es la propiedad del término en los vértices. Observa. Esas 4 propiedades tienen que estar claritas, muchachitos, para nosotros, ¿ya? Ahora, viene luego la llamada construcción del otro tipo de cuadradito común frecuente en los exámenes. El llamado, muchachitos, cuadrado 4 por 4. Véanlo acá, por favor, ¿ya? Cuadrado 4 por 4. Por ejemplo, vamos a distribuir los números del 1 al 16. Sabiendo ya que la suma en cada fila, columna y diagonal, eso tiene que darse, pues, porque esa es la definición de cuadrado mágico. La suma fila, columna y diagonal tiene que ser la misma, cuadrado mágico. Ya. ¿Cómo hacemos para construir un cuadrado mágico? O sea, no me lo dan, por ejemplo, en un ejercicio. A mí me dicen, a ver, ubica los números del 1 al 16. Ya, miren lo que hacemos. Tenemos ahí el número del 1 al 16. Primer paso. Ubicamos ordenadamente los números del 1 al 16. Ordenadamente. ¿Correcto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ordenadito, ordenadito. Y ahí nosotros estamos advirtiendo, jóvenes, de que eso no es un cuadrado mágico. Ese es el primer paso. Paso 2. Los números que están ubicados en las diagonales, miren, se reescriben, pero en sentido contrario, mientras que el resto de los números quedan igual. Profe, ¿qué cosa quiere decir con eso? El 1 con el 16 se van a intercambiar. Yo paso 2. Los números ubicados en las diagonales se reinscriben, pero en sentido contrario. Ya. Tomo una diagonal, la que empieza con el 1. Ya. ¿Qué números están en ese? El 1, el 6, el 11 y el 16. Entonces los voy a reescribir, los voy a nuevamente anotar, pero en sentido contrario. O sea, el 1 con el 16 en sentido contrario, el 6 con el 11. Vamos a ver qué significa eso, ¿ya? Mirando, mirando, mirando. Intercambiaron. Pero también el 6 y el 11. Ya está. Ahora, lo propio sería con el otro, mire, mire. Intercambiaron. Intercambiaron.
Y si nosotros en ese caso, vamos a ver ahora, sumamos 16 en sentido horizontal, ¿ya? Más 2, 18, más 3, 21, más 13, 34. 5 más 11, 16, más 10, 26, más 8, 34. 9, 18, 16, 22, 34. Profe, en la horizontal siempre da 34. Vertical, 13 más 8, 21, 33, 34. La otra vertical, 34. La otra, 34 las verticales. Diagonal, 16 más 11, 27, más 6, 33, más 1, 34. Sumando horizontal, vertical o diagonalmente, la suma siempre es la misma. Entonces se convirtió en un cuadrado mágico. Y esa suma constante se llama suma mágica. O sea que en este caso, la suma mágica resulta siendo igual a 34. ¿Correcto? ¿Cuáles son las propiedades de las que goza un cuadrado mágico? Esa es la pregunta. Las propiedades jóvenes de las que goza un cuadrado mágico, ojito, el cuadrado mágico de orden 4×4 tiene ciertas características, ¿no es cierto? Se puede escribir cualquier tipo de números, ¿ah? Pero tienen que tener cierta propiedad, pues. Ya, vamos a ver. La propiedad esa. La constante mágica. ¿Cómo se halla? Sin necesidad de completar el cuadrado. Joven, la constante mágica, o sea, la letra S, la suma de todos los números se divide entre 4. Primera propiedad. Vayan comparando, ¿eh? Si el cuadrado mágico es 3×3, la suma mágica es la suma de todo entre 3. Pero si es un 4×4, es la suma de todos entre 4. Ya eso de despejar ya es asunto de ustedes si creen que es necesario. La suma de los 4 números ubicados en la casilla central es igual al valor de la suma constante. Correcto. En un cuadrado 4×4 ya no hay un solo término central, pues. Entonces, en un cuadrado 4×4, la suma de los 4 números ubicados en las casillas centrales. Importante es esta propiedad. Ese es el cuadrado 4×4. ¿Y a mí qué me dicen en la propiedad? Sabiendo que S es la constante mágica, la suma de A, B, C y D, los términos que están en el centro, resulta siendo igual a la suma mágica. Tercera propiedad. La suma de los números ubicados en los 4 vértices es igual a la constante. Ah, ya. El medio es la constante. Los que están en los vértices son una constante también. ¿Sigue también propiedad? Mira tú. La constante mágica es la suma de E más F más G más H. Además, ¿qué otra cosita vamos a señalar? Si nosotros tenemos allí ese cuadradito y en cada uno de los lados, descartando los vértices, tenemos números, miren, ¿ah? Sin considerar los vértices. ¿Qué propiedad se cumple en un cuadrado 4×4? Que la suma de I con J más lo que está al frente, M y N, es igual a la suma de K con L y lo que está al frente, que es P y Q. Ahí están sus propiedades. ¿Se acabó? Esas 4 propiedades, entonces, tenerlas en cuenta. Ejemplo para no olvidar. Vamos a poner 10, ya están los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ubicados. Oiga, profe, pero eso todavía no, solamente usted ha puesto, claro, todavía no es cuadrado mágico. Ya tú sabes todo esto, la regla, ya comienzan a desplazarse, ya todo lo que conoces. Listo. Se formó el cuadrado mágico. Ahora sí, veamos la revisión de las propiedades. Primera propiedad, 34, 34, 34. Ya, pero una forma, ¿cuál es? ¿Cómo sería la constante mágica de frente? ¿Qué estás ubicando? La suma, perdón, 16 números naturales. Y los números naturales son 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Entonces yo digo, para poder hallar la suma mágica de frente, hallo la suma desde el 1 hasta el 16, 1 más 2 más 3, etc. Y eso lo divido entre 4.
Y hay una cosita, muchachitos, para que ustedes puedan recordar acá, en la parte inferior. Si yo voy a sumar muchachos, desde el 1 hasta el 16, esto sería así, ¿ya? 1 más 2 más 3 más 4 más puntos suspensivos hasta el número 16. Esa sería la suma de todos los números. Desde el 1 hasta el 16, los números naturales. Y del 1 al 16, eso tiene una formulita. La suma, cuando son los naturales, es n por n más 1 sobre 2. Recuerde de que ya hemos hablado de la suma de los pares, que era n por n más 1. Ahora, este es n por n más 1 sobre 2. ¿Qué cosa significa n? El número de términos. Cuando era par, era el último entre 2. Ahora que son todos, el número de términos es simplemente igual al último término. ¿Por qué? Porque n representa el número de términos. Y el número de términos, cuando están todos los naturales, siempre es igual al último. Por ejemplo, acá, 1, 2, 3, aquí hay 4 términos. N es igual al último que vale 4. 4 términos. En el ejercicio, ¿cuántos términos hay? N es igual al último. Significa que n valdría 16. Y si n es 16, ya tenemos n igual 16. Lo único que me queda es hacer lo siguiente, ¿no? La suma sería igual a n, que vale 16, por n más 1, que es 17, sobre 2. 16 entre 2 es 8, y 8 por 17 sería 136. Esa es la suma de todos los números. Haciendo un resumen entonces contigo, ¿ya? Haciendo un resumen. Vamos a ubicar los numeritos. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer ahora? Jóvenes, 1 más 2 más 3 hasta 16. Estamos insistiéndote a ti. Eso sería 16 por 17 sobre 2. Sale 136. En consecuencia, la suma mágica, ya de frente, sería igual a ¿cuánto, joven? 136 entre 4. Y 136 entre 4 efectivamente me da 4, profe. Las propiedades, muchachitos, por favor, ¿ya? Alivian bastante el trabajo. La suma de los 4 números ubicados en las casillas centrales era igual a la constante, segunda propiedad. A ver, las casillas centrales, ¿quiénes son? 11. En el ejemplo, 10, 7 y 6. 11, 10, 7 y 6 son los que están en el medio. Y la suma de esos 4 coincide con la constante mágica. La suma de los que están en los 4 vértices es igual a la constante. Esa propiedad. La suma de los vértices era igual a la constante. Vamos a ver en el ejemplo numérico. Ojito acá, 1, 4, 13 y 16. Y efectivamente eso es igual a 34. Por otro lado, ¿te acuerdas nosotros que era la otra propiedad ahí? Los laditos que estaban al frente, ¿recuerdas o no? A ver, vamos a recordar acá. ¿Tú te acuerdas de esta propiedad? ¿No es cierto? Entonces, brevemente nada más ya, hijo. ¿Qué mencionaba esta propiedad? Fíjate tú. Este 5, 9, con este 8 y este 12. La suma de estos 4. 13, 5 más 8 es 13, más 9, 22, más 12, 34. Ya. Ahora suma acá 2, más 3, 5, más 15, 20, más 14, 34. Esa propiedad decía, la suma de estos dos que están al frente es igual a la suma de estos conjuntos que están al frente también. Aprecia tú, por favor, cada una de tus propiedades que estamos mencionando. De esta forma, muchachitos, hemos ya analizado todo lo referente a lo que es el cuadrado 4×4. ¿Correcto? Ahora, jóvenes, un detalle, por favor. Un detalle, ¿ya? Hemos visto nosotros qué es una figura mágica. Te dan una figura geométrica, te piden distribuir los números en esa figurita geométrica, ¿correcto? Te repito, te dan la figura geométrica, te piden distribuir esos numeritos, ¿de acuerdo o no? Y te dan con una condición.
Cuadrados mágicos pueden ser de 3 por 3, 4 por 4. Y hemos visto algunas propiedades que van a facilitar los ejercicios. Pero hay otros ejercicios, sin entrar todavía al otro cuadrado, a otro cuadrado mágico, quiero que esto me lo dominen bien. Pero hay otros ejercicios, muchachitos, donde más bien ya es pura habilidad. ¿Cómo reconoces tú cuándo es una figura mágica? Figura geométrica, me dan una condición, me dan los números que voy a poner. Figura geométrica, una condición, los números que voy a poner, y yo tengo que aplicar el método de la raíz. Cuadrado mágico, aquel cuadradito donde me digan que la suma horizontal, vertical o diagonal es la misma. Pero yo te estoy comentando algo. Hay algunos ejercicios donde no te van a señalar eso. Y ya es pura habilidad. Mira tú, por ejemplo. Vamos a ver acá. ¿Ya? Ya, mira tú ahí. Empezamos ahora sí nuestro trabajo contigo. ¿Ya? ¿Correcto? Los ejercicios para irnos ubicando. Ahora sí todos me van a ayudar. ¿Eh? Todos me van a tener que ayudar. ¿Correcto? Ya, vayan viendo el ejercicio para que ustedes lo puedan trabajar, pues muchachitos también. ¿Eh? Ojo. Ya. Ahora sí, reintegramos el chat, que lo habíamos dejado abandonado un ratito. Muy bien. Vamos a ver acá. Benjamín colocó, ya, ahora sí todos, ¿eh? Todos van a trabajar conmigo ya. Veamos. ¿Será figura mágica? No, profe, ¿sabe por qué? Está la figura geométrica, pero a mí allí, profe, permítame, tendrían que darme los números que deben de participar y no me dan los números. Ya. ¿Y es cuadrado mágico? Tampoco. Entonces, esto es lo que algunos de nosotros llamamos ejercicios varios o problemas varios, donde nosotros tenemos que ya es medir nuestra habilidad para poder completar aquellos valores que me están solicitando. Entonces yo digo, miren, ¿eh? Empezamos. Benjamín coloca los 6 primeros números primos. ¿Cómo es esto? Benjamín coloca los 6 primeros números primos. Ahora sí están atentos, ya en los ejercicios. ¿Eh? Empezamos a trabajar con ustedes. Ya. Profe, ¿cuáles son los 6 primeros números primos? Sería la primera pregunta de mi alumno. Los 6 primeros números primos serían el número 2, fíjese mi alumno, el 2, el 3, el 5, el 7, 1, 2, 3, 4, el 11 y el 13. Ahí están los 6 primeros números primos. Y mira lo que te dice el ejercicio. ¿Eh? Vas a poner los 6 primeros números primos en los vértices de este hexágono. Y en el centro de cada lado tiene que ir el producto de los dos números colocados en los vértices. Ya, acá en el medio. Debe ir el producto de los números ubicados en los vértices. Y por eso te ponen ya acá el número 2 y el número 7. Y el producto de esos dos sale 14. Eso va en el medio. ¿Correcto? Muy bien. O en el ladito. Perfecto. Dos de los productos que ha obtenido Benjamín son 14. Aquí está. Y el otro es 35. ¿Ya? Y ningún producto, el producto, ninguno es mayor que 60. El producto siempre tiene que ser, el producto no puede ser mayor a 60. Entonces, bien, Gabriel, bien, bien, Gabriel, bien, bien. Bien, muy bien. Ahora sí estamos empezando. El producto tiene que ser menor o en todo caso igual a 60. ¿Qué número está al frente de 35? Me dice. En primer lugar, muchachitos, según lo que me dicen, el 2 ya lo puse. El 7 ya lo puse, ese es dato del ejercicio.
Y 2 por 7 es 14. Falta poner acá. Pero hay otro datito acá. Un producto vale 14, ya está acá. El otro producto vale 35. Y recuerden ustedes que este producto tiene que salir del producto de dos números primos. Entonces, si esto es 35 el producto, el 35 yo no lo puedo imaginar aquí. Porque 2, ¿por qué número me va a dar 35? No sale. La única forma de obtener el 35 es multiplicando 5 con 7. 7 por 5. ¿No ve que tienen que ser los primos? Esos son los números que deben de ir. Y para que me salga 35, la única forma es 7 con 5. Y como que aquí hay 7, entonces este tiene que ser 5 necesariamente. Para que así el producto pueda ser igual a 35, y eso es lo que cumple. Los productos han sido, uno de ellos 14 y el otro 35. Ahora sí tengo que seguir completando. El 5 ya lo utilicé. Ahora, observen por favor. Si nosotros razonamos un poquito, decimos, y ahora acá, esos números, ¿cómo los ubico? Acuérdate de este datito. El producto debe ser menor o en todo caso igual a 60. Gabriel me ha contestado muy bien, ¿ah? Muy bien. Profe, ¿cómo haría acá? A ver, déjame ver, hijo. ¿Qué pasa si esto es 13? No puede ser 13, profe. ¿Pero por qué le pone 13? Porque estoy intentando ver qué valor podría tomar acá. Y de frente me voy al 13, que es el más grande. Y si yo 13 lo multiplico por 5, saldría 65. Pero recuerda que este producto siempre tiene que ser menor que 60. No puede ser 13 entonces, profe. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa entonces? Este ya no puede ser 13, quedó descartado. ¿Por qué? Porque si yo le pongo 13, 13 por 5, 65. Y el producto es menor o igual a 60. Correcto, profe. ¿Y qué pasa si el 13 lo pongo acá? Profe, el 13 no podría irte ahí tampoco. ¿Pero por qué? Explica. Porque si usted pone el 13 acá, profesor, le estaría faltando poner el 11 y el 3. Si pone el 13, le faltaría el 11 y el 3. Y como ya no hay más sitio, el 11 o está acá o está acá. Si está acá, profesor, 11 por 13 daría 143. Nos pasamos. Profe, entonces pónganlo en el otro lado, me dice mi alumno. Pero en el fondo sería lo mismo, pues hijo. ¿Por qué razón? Porque si 11 lo pones acá, 11 por 13 es lo mismo, 143. No puede ser. Ah, ya. La condición entonces requerida, profe, ¿cuál era acá, muchachitos? La condición requerida sería que acá no puedes estar porque te pasas. Acá no puedes estar porque el 11 ya no tendría sitio. Entonces, el único sitio para el 13, ¿cuál tendría que ser? El único sitio para el 13 sería el de acá. 13. Ahí lo ponemos al 13. Ahora bien, 13 por 2, 26. Es correcto, profesor. Ya, el 13 ya lo puse. Y el 26 es correcto porque es menor que 60. O podría en todo caso ser igual. Ahora, el 13 con el 11 no pueden estar juntos, porque al multiplicarse nos vamos a pasar de 60. Entonces el 11 tendría que estar acá. Y 11 por 5 daría 55. El 11 ya lo ubicaste. Y el único que te falta ubicarlo ahora es el 3. Acá. 3 por 11 es 33. 13 por 3, 39. Y ahora sí ya estamos dispuestos a responder a la pregunta. ¿Qué número está al frente de 35? Ese es 35. ¿Y qué número está al frente de 35? Está, mire mi alumno, al frente de 35 está el número 39, que viene a ser pues la respuesta de su ejercicio. Y a mí me gustaría preguntarles, ¿ha estado bien o no ha estado bien allí? A ver, respóndame muchachitos. Respóndame por favor, ¿quedó claro ese primer ejercicio? Perfecto. ¿Ven? La situación entonces pasa. Vamos a ver entonces ahora con ustedes, jóvenes, el siguiente ejercicio, ¿ya? Facilito, ya si ustedes creen conveniente, un minutito para que puedan hacer alguna anotación, siempre de repente para ampliar la idea, ampliar el concepto. Perfecto.
Vamos a ver entonces ahora con ustedes, muchachitos. Continuamos con nuestro trabajo. Ahí está. Vamos a ver el segundo ejercicio. Este primero, Gabriel lo hizo. Tendrían que trabajar todos. Ahora sí ya. Los quiero ver a todos trabajar. Ya, a ver. Van a escribir los números, los quiero ver, pero a todos, a ver. Y hay una buena cantidad de alumnos el día de hoy. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ese empeño, ese interés. Y un detalle, aprecien ustedes, muchachitos, por favor. El examen de admisión. Varios de ustedes se van a presentar. Profe, tengo miedo. No, hijo. Evidentemente, una cierta preocupación por la competencia, que es la característica de un examen de admisión, donde de repente un alumno tiene que demostrar que conoce más que los demás. Pero después, hijo, tú tienes que ir tranquilo a tu examen, con esa confianza, con esa idea de que vas a ingresar. El examen ya llegó. Vamos a ver cómo nos va. Y yo espero que nos dé bien. Ya, vamos. Ahí. Escribe en cada casillero los números del 1 al 8. Tu trabajo ahora. Con la condición que la diferencia positiva entre dos números vecinos no sea nunca menor que 4. No sea nunca menor que 4. Y a ti te piden la suma de los números que se encuentran en los extremos. A ver, oiga, profe, ¿será figura mágica? No, porque figura mágica es habitualmente que a ti, ojito acá, te den una figura geométrica, te den unos números que vas a distribuir, te den una condición para todos esos números. Pero mira lo que dice acá. Escribe los números del 1 al 8. Ya eso está bien. Estoy participando con todos los numeritos del 1 al 8. Sin repetir. Ya, perfecto. Con la condición que la diferencia de... pero solamente me hablan la diferencia de dos números vecinos. No es como, por ejemplo, tener acá que te den, por decirte algo, para que me puedas entender mejor, que te den un cuadradito y te pongan acá numeritos. Ya está. Y te digan, mira tú, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 numeritos acá. Y la suma de esos 8 números, vas a distribuir los números, perdona, distribuye los números, te dicen, por ejemplo, del 1 al 8. Ah, ya. De modo que la suma de cada lado sea la misma. Eso es una figura mágica. Te dan los números que vas a distribuir, te dan una condición para toda la figura. ¿Correcto? Y luego tú ya empleas, pues, ya tú sabes, allá la suma total, perdón, perdónenme, haya la suma total, y luego tú vas a encontrar cada letrita, le pones una letrita a todo, método de la raya y se acabó. Pero acá no. Esa es figura mágica. Esto no es figura mágica. Tampoco es cuadrado mágico, eso es evidente. Profe, ¿y ahora cómo se hace? Y algunos de ustedes me están señalando lo que tendría que hacer. Por ejemplo, calcular la suma de los números que están en los extremos. Y Ángel, como muy bien, ven qué bien, Ángel y Gabriel ya me dieron la respuesta. Pero así yo quisiera que todos pudieran dar. Y han tenido el criterio, por ejemplo, les da un margen y ya lo hallaron. A ver, ¿qué numeritos voy a poner? Los números 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los 8 numeritos. Ahora bien, de manera que la diferencia positiva entre dos números vecinos no sea nunca menor que 4. Nunca puede ser menor que 4. O sea, cuando digo que no puede ser menor que 4, no puede ser la diferencia menor que 4. Nunca puede ser menor que 4. O sea, la diferencia entonces, ¿qué cosa tiene que ser? La diferencia de dos vecinos, no puede bajar de 4. La diferencia de dos números vecinos no puede por ninguna razón ser menor que 4, profe. Entonces es, en todo caso, mayor o igual a 4. Lo que por ninguna razón puede ser es menor a 4. Ya está.
tendrá, repito, que ser mayor o, en su defecto, igual a 4. Perfecto. Eso ya lo entendí, profe. Muy bien. Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo hacemos para distribuir los números. Pero entendiendo lo que nos propone. Muy bien. A ver. Si tú agarras un numerito cualquiera, y por aquí vas a poner un número, y por acá vas a poner otro número, la diferencia de estos dos numeritos siempre tiene que ser 4 o más de 4. No puede ser menos de 4. Ah, ya. O sea, que esta resta, si yo resto de acá, esto me tiene que dar 4 o más de 4. Y si resto acá, también. Ah, ya entendí, profe. O sea que el número que ponga debe tener por el lado derecho un numerito que se reste y me dé más de 4, o igual a 4, y por el lado izquierdo debe tener dos valores. Perfecto. Empezamos contigo, hijo, mirando la pizarrita, mirando tu lado. Profe, ¿cómo haría acá? Voy a ver qué números voy a empezar a ubicar. Perfecto. Entonces, con ese criterio, yo digo lo siguiente. A ver, a ver, a ver. El 1, el 1, ¿qué números podría acompañarlos al 1? Al 1, profe, lo puede acompañar. El 2 no, pues, porque 2 menos 1 es 1. Y la diferencia de dos consecutivos o vecinos debe de ser, ¿qué cosa, jóvenes? 4 o más de 4. No, el 1 con el 2 no pueden estar juntos. El 1 con el 3 tampoco pueden estar juntos, porque 3 menos 1 es 2. Y la resta siempre tiene que ser mayor o igual a 4. El 1 con el 4 tampoco. El 1 con el 5 sí. El 1 con el 6 también. El 1 con el 7 también. 5 menos 1, 4. La resta tiene que ser igual o mayor a 4. No puede ser menor. 6 con 1, 7. Uy, el 1 tiene para escoger, profe. Cada numerito tiene que escoger dos costados. El 1 tiene para escoger el 5, el 1 tiene para escoger al 6, al 7 y al 8. A ver, ¿y el 2? Profe, el 2, a ver, ¿con quién? Con el 3 no se puede. Con el 4 no. Con el 5 tampoco. Pero el 2 podría estar con el 6, con el 7, 7 menos 2 es 5, o con el 8. La resta siempre tiene que darte 4 o más de 4. Con el 3, el 3 podría estar con el 7. Con el 6 ya no ha, pero podría estar con el 7. Correcto, hijo. Y el 3 podría estar con el 8. Muy bien. Y el 4, y el 4, el 4, el 4, el 4, el 4, el 4. A ver, el 4 con ninguno de esos de acá. Con el 5, déjeme ver, profesor. No puede, pues. Con el 6, 6 menos 4, no. Con el 7, 7 menos 4, no. Con el 8, 4 con 8. Sí podrían estar. Pero, ¿qué cosa estás advirtiendo? Que el 4 solamente tiene un numerito que pueda estar a su costado, nada más. Un numerito. Y si tú al 4 lo pones por acá, tendría dos numeritos a su costado. Y el 4 solamente tiene un numerito para ponerse a su costado. ¿Cómo hago? Si al 4 lo pongo acá, el 8 iría acá, pero acá ya no hay número para el 4, porque el 4 solamente se puede relacionar con el 8. Sí, profesor, el 4 con el único que se puede relacionar es con el 8. Entonces al 4 debo de ponerlo en un sitio donde no tenga dos costaditos, porque si tiene izquierda y derecha, ya no... Ah, ya sé. El 4 va en uno de los extremos. ¿Cuál? El que usted quiera, profe. Bueno, el 4 acá o el 4 acá. Mire cómo se alivia el problema. Lo pongo al 4 ahí, profesor. Ya, y el 4 no puede con el 1 ni con ninguno de estos. Solamente con el 8. Pero ¿sabes cómo alivio mi problema? Acaba el 8. Pues. Ya no estoy preocupado. ¿Y el otro costado? Si esto no tiene costado. Ah, profe. Entonces ya usted le permitió salir de ese problema. Ahora, contigo, hijo. Establecido eso, vamos a seguir analizando contigo. El 5. El 5 lo han contestado muy bien. Con el 1 sí puede estar. Con el 2 no, con el 3 tampoco, con el 4 tampoco. La resta, recuerda siempre, tiene que ser 4 más de 4. La resta no puede, no puede. Con el único número que podría estar el 5 es con el 1. Entonces tengo que buscarle al 5 un sitio que tenga un solo ladito, nada más. El 5 acá y el 1 acá. Correcto. Y ahora sí, miren, 4, 8, 1, 5. Ya tienen esos valores. Ahora, ¿qué valores son los que nos están faltando distribuir?
el 2, el 3, el 6, el 7. Ya ustedes ayuden. ¿Qué valor iría acá? A ver, ayúdenme. ¿Qué valor iría acá, muchachitos? ¿Qué valor iría aquí? Respóndanme. ¿Qué valor iría acá? El 8. El 8, como bien me están contestando, ¿con quién podría estar? El 8 puede estar con el 4. El 8 no puede estar con el 7, con el 6, con el 5. La resta tiene que ser más de 4 o 4. Ya con el 4 ya está acá. Con el 3, 8 con 3. Entonces me están diciendo, le voy a poner acá 3 como una posibilidad. Podría haber sido con 2 también o con 1. Pero vamos a ponerle acá 3. ¿Por qué razón? Porque el 3, si ustedes lo analizan al 3, el 3 tiene. ¿Con quién puede estar el 3? Tiene que estar necesariamente acá al costadito del 8 porque el 3 no puede estar con el 1, no puede estar con el 2. El 3 no puede estar con el 6, ¿correcto? Y con el único que le estaría quedando entonces a 3 sería con el 7 y con el 8. Como ya tiene el 8, acá tendría que estar el 7. Y ya tenemos el 3 con el 7. Ahora, si ya tenemos el 3 con el 7, fíjense ustedes, lo que nos está faltando sería ubicar el 6 con el 2. El 6, profesor, no podría estar acá. No puede, pues hijo. El 6 es el único sitio que le quede es acá, para que 6 menos 1 cumpla. Pero en el otro lado también tiene que cumplir. Ahí va el 2. 7 menos 2 es 5, 7 menos 3 es 4, cumple. 6 menos 1 es 5, 6 menos 2 es 4, cumple. ¿Qué me pedían? La suma de los extremos. Profe, hace rato lo había hallado yo. Perfecto, hijo. Y la respuesta sería 9. ¿Qué es lo único que estamos evaluando acá entonces? La habilidad tuya, hijo, en descubrir el valor que pueda faltar. ¿Ya? Vamos. Creo que quedó clarito para todos esto. Todos quedó clarito. Todos me han entendido, muchachitos. Su chat, por favor, su chat. Observen el desarrollo. Les pregunto nuevamente. Hemos estado todos de acuerdo. En este caso, Gabriel y Ángel respondieron a la pregunta. Ya, correcto. Bien la pregunta. ¿Ya? Ahora, todos tendríamos que participar. No importa que no nos equivoquemos. Ahora podemos equivocarnos. Pero lo importante es el haber trabajado. Y con ese trabajo que desarrollemos, ustedes van a poder resolverlo. Vamos, 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 profe. Otro más. Muy bien, hijo. Otro más. Ahora, acá sí ya los quiero ver. En la figura que se muestra, trasladar las fichas circulares de manera que la suma de las tres cifras de cada una de las filas, fíjate tú ahora, de manera que la suma de las fichas, ojito ahí, eso sume siempre 25, siempre sume 15. Y hallar me piden a mí la máxima suma que pueda tener estos valores. Por ejemplo, miren la característica, ¿ya? Las tres cifras de cada uno de sus diámetros, o sea, observa acá, este de acá, pero empecemos por acá. Esto de acá debe dar 15. Esto de aquí debe dar 15. Esto de acá debe dar 15. Ya, esa es la propiedad. Correcto, o sea, la suma siempre debe darnos 15. Como acá, por ejemplo, ¿no? Acá, 8 más 4 es 12, más 3 es 15. Es correcto. Y lo que a mí me están solicitando, ¿qué cosa es, jóvenes? ¿Ah? Acá nos están pidiendo a nosotros que la suma siempre nos dé 15. Y me piden el máximo valor de estas letritas. Entonces, ¿yo qué hago? Hago lo siguiente, muchachitos, ¿ya? Como, ojito, voy a cambiar de posición las fichas, entonces es como si fuera una figurita nueva. Pero yo como alumno, ¿por qué sé que esto es lo que debo hacer? Porque el problema te dice vas a trasladar fichas, o sea, vas a cambiar la disposición. Te va a quedar una situación de esta naturaleza. Son acá, 1, acá viene 2,
acá viene 3, y acá viene 4. ¿Ya? Ángel me está preguntando si eso es correcto. Yo estimo que sí. Miren ustedes ahora. Acá. Esto sí, por ejemplo, es un ejercicio que cuadra dentro de lo que nosotros podríamos señalar como figura mágica. ¿Por qué razón? Porque acá yo haría lo siguiente. Miren ustedes, por favor. Aquí. Listo. Entonces, me piden la suma máxima. ¿Qué hago yo? Me imagino que esto de aquí es como una figura mágica donde voy a distribuir los números 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ya. Vamos a distribuir los números del 1 al 15. 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Hallamos la suma total. Y la suma total tendría que ser igual a 1 más 2 más 3 hasta que podamos llegar a 15. Y esto sería igual a n, que es 15, por n más 1, que, perdóneme, no es 15, discúlpeme, del 1 hasta el 9. ¿Ven? Yo ya me había equivocado. Del 1 estoy insistiéndole, ¿hasta qué numerito, jóvenes? Hasta el 9. Acá. Los números que estoy poniendo son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Del 1, 2, 3, 4 hasta el 9. 9 por 10 sobre 2. Esto es 9 por 10 sobre 2. Y esto pues resulta siendo igual a 45. ¿Qué viene a ser 45? La suma de todo. La suma de todo. Por eso es que es figura mágica. ¿Cómo reconocí yo que era figura mágica? Primero, porque me dan todos los números que voy a distribuir. ¿Correcto? Segundo, me dan una condición, que la suma de las filas, o sea, esta fila y esta fila, resulta siendo 15. Y es para todos los elementos que acá participan. Figura mágica. Muy bien. Vamos a ver entonces. Siguiente paso. ¿Qué otra cosa me indicó el profesor? Como siguiente paso, hijo, te hemos indicado a ti de que a cada partecita le pones una letrita. ¿Por qué? Pero, profe, ¿por qué no le pones 5? No, pues porque tienes que cambiar. ¿Cuántas fichas tienes que trasladar? O sea, todo va a cambiar. Entonces, a este le pones a este le pones B, C, D, E, F. Esto lo hace ligero, yo lo estoy haciendo calmado. G, H, y al del medio le ponemos X. Muy bien, profesor. Y ahora sí, hijo, acuérdate la condición del problema. Mira tú, ¿cuál es la condición del problema? Que, ojito acá, que la suma de las 3 cifras de cada una de las filas, la suma de cada fila, mira tú, la suma de cada fila o diámetro, mejor le ponemos la suma de cada diámetro, según el problemita, es igual a 15. Y tú ya te puedes estar imaginando lo que va a ocurrir. Esto es igual a 15. ¿Sabes qué, hijo? ¿Qué hago yo? El método de la raya, profesor. Usted es especialista en esto de acá. ¿Y en qué consiste el método de la raya? Rayita, pues, profe. A ver, acá, contigo. Esta rayita, mira tú, esta rayita acá. Esta rayita. El método de la raya, rayita. Y eso es en diámetro. Eso vale 15. Y ha sumado 1, 2, 3. Tiene que sumar todas las letritas para que eso sea la suma total, que vale 45. Ya entendí, profe. Ahora sigues con el método de la raya. Ahora tendrás que sumar acá. Este me falta y este me falta. El método de la raya, mira. Pero hay un detalle, la X ya la ha sumado. Sí, profe, la X ya la tengo. Entonces, eso sería, este diámetro vale 15 y a ese 15 le resto la X. Qué bien, hijo, qué bien. Profe, ya tengo esto acá. Ahora, me tocaría esto acá, correcto. Entonces, ¿qué tendrías que decir luego? Vamos a seguir, fíjate tú aquí. Eso sumaste, van 3 letritas.
Sumas estas, van 5 y esto la quitas, ¿verdad o no? Ahora te toca, profe, me toca esto. Me falta este y me falta este de acá. Correcto, hijo. Son esos los que te faltan. Pero tienes que quitar el del medio, porque ya lo tienes. Entonces, esto sería más. Profe, ¿cómo sería acá? Ahora te toca sumar acá. No lo tengo, no lo tengo, pero esto ya lo tengo. Entonces, esto sería así. Fíjate tú. Entonces, esto tendría que ser, ¿qué cosa? 15, pero ese 15, que es todo esto, le restó X. Muy bien, profesor. Profe, pero le falta todavía acá. Correcto. Entonces, si ahí me falta, ¿qué cosa es lo que yo ahí ahora tendría que señalar? Eso tendría que ser, a ver, ayúdame tú, acá era, todo esto valía X, acá es 15 menos X, acá es 15 menos X, y nosotros finalmente, acá tendríamos, ¿qué cosa, jóvenes? A ver, ayúdenme, faltaría esta rayita de acá. Sí, profe, faltaría esto. ¿Y a eso qué tendrías que hacer? Colaboren ustedes conmigo. A eso, profe, tendría yo que restarle, vamos a ponerle otro conocido, acá, ya está. Al sumar acá, profe, entonces usted tendría esto así. Y tendría que ser más, 15 menos X. Muy bien. Y fíjate, en todos los casos, ¿no es cierto? El primero sí estuvo completito, ya está, profesor. Y luego lo fui restando. Tú ya te repites, te quito, ya está. Y esta sumita, viene a ser la suma de todo. La suma de 3, luego estos dos, porque le quité acá, la suma de todos los números. Y la suma total resulta siendo igual a 45. 15, 30, 45, 60, profesor. 60 menos 1, 2, menos 3x, esto es igual a 45. El 45 se viene a restar, queda 15, y el valor de x es igual a 5. Perfecto, profesor. Oiga, profe, pero no ha logrado todavía lo que me pide, ¿no? No he logrado esto, pero mira a tu hijo, lo que voy a hacer ahora. Y mira, entonces mira lo que vamos a hacer allá, acá. X vale 5. X vale 5. Ah, ya sé, pues, profe. Y han trabajado, qué bien han trabajado Ángel, Gabriel, y los otros también quizás están en ese deseo. X vale 5. Comienzas a reemplazar. X, tu valor es 5. Ya te encontré. Ahora, yo sé que, ojito, la suma de cada diámetro vale 15 por dato del problema. Y como lo que yo quiero es que estos sean los más grandes posibles, entonces, ¿qué digo yo acá? Noten, hallar la máxima suma de los números ubicados en los círculos. Yo quiero que esto más esto, J más S y B, sea lo máximo posible. Y como yo deseo que eso sea lo máximo posible, digo entonces, ya, que B sea lo más grande posible, 9. ¿Por qué le pone 9, profe? Porque yo quiero que esos tres sean lo más grandes y al sumar sea lo más grande posible. 9 más 5, 14, más 1 es 15. Ahora yo quiero que este sea grande, 8. 8 más 5, 13, más 2 es 15. Yo quiero que esto sea grande. Les estoy poniendo estos valores porque quiero la máxima suma. 7 más 5, 12, más 3 es 15. Y solamente para verificar. Eso sería 6 más 5 o 4, lo que tú prefieras. Voy a poner 6 más 5, 11, más 4, 15. Mira cómo se cumple. ¿Y qué te pedían a ti? Esto de acá, recuerda tú, por favor. Esto para ti, ¿qué cosa es? Esto para mí, profe, es la letra B. Miren ustedes. Reitero. Esto para mí es la letra B. Esta es la letra S. Y esa es la letra J. Y a mí me pedía el máximo valor de estas letritas y que la sume. Perfecto.
Entonces, esto sería 9 más 8 más 7, y la respuesta a nuestro ejercicio sería 24. Les quiero preguntar a ustedes, ¿ha quedado clarito ahí o no ha quedado claro, muchachos? ¿Se entendió? Jóvenes, ¿se entendió el ejercicio o no se entendió? Ángel, el 24 está confirmado, lo mismo para ti, Gabriel. Muy bien. Los demás, ¿cómo nos va los demás? Los demás, los demás. Entonces, la idea, hay que seguir practicando, ¿ya? Jóvenes, ¿quieren que les diga algo? Este tipo de ejercicios de figuras mágicas, ya ustedes lo conocen, pero ahí hay que tener un poquito de más cuidado y es bastante habilidad. Eso corresponde a lo que llamamos ejercicios de los variados. O sea, ya no es ni figura mágica ni cuadrado mágico. El sudoku. El sudoku es un tipo de figura mágica, donde uno con habilidad tiene que distribuir los números y tratar de que no se repitan como me piden. Entonces tengo que observar, a ver cuántos unos tengo en la columna. Ahí hay un uno, ya no puede haber otro uno. Y ver las formas como se cruzan. Acá, por ejemplo, era fácil. Haciendo el resumen, como estos se van a mover, ya dejó, esto ya no es. Sale uno nuevo. Y en ese nuevo, los números que se van a poner son desde el 1 hasta, me dijeron, hasta el 9. Ahí están del 1 al 9. Porque era 9 por 10 sobre 2, 45, suma total. Luego le ponía cada letrita, una letrita a cada circulito. Y ahora sí aplicaba la propiedad. O el dato del problema. Muy bien. Veamos, veamos, veamos. A ver. Completar con cifras 1, 2, 9, de modo que al sumar, ya empezamos ahora sí, de modo que al sumar cualquier fila o columna, siempre nos dé como resultado, ojito acá, 42 o 34. ¿Ya? 34. Entonces, complete con cifras desde el 1 hasta el 9. De modo que al sumar cualquier fila o columna, o sea, esto, uy, ¿y ahora qué hago? ¿Profe, es cuadrado mágico? No, 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 no. Lo leemos con calma, lo leemos con calma. Esto no es cuadrado mágico. Leo nuevamente. Vas a poner los números del 1 al 9. Profe, pero si aquí hay 16 casillas, ¿cómo voy a poner del número al 9? Se entiende que vas a tener que repetir algunos valores. Ah, ya. Porque aquí hay 16 casillas. Tienen que haber 16 cifras. Alguna de esas cifras se va a repetir. Ya no es cuadrado mágico. Aparte que te dicen que la suma en cualquier fila o columna resulte 34. Fila o columna. Y para que sea cuadrado mágico tendría que ser diagonal también. Y mira la pregunta, ya la remata. ¿Cuántas veces más se utilizó la cifra 8? ¿Qué me está dando a entender esto? Que el 8, acá nomás ya tú lo ves, hay 2 veces. Aparte de estas 2, ¿cuántas más se tiene que utilizar? Y en un cuadrado mágico es una cifra, otra cifra. Las cifras deben de ser diferentes, diferentes. Profe, ¿y ahora qué hago? La suma, con razonamiento tu hijo acá, la suma de cada fila o columna, de cada fila o columna, esta es pura habilidad. La suma de cada fila o columna, a nosotros nos dicen que esa sumita resulta siendo igual a 34. A ver, ¿cómo hago entonces? Profe, ese 7, ¿no? Sí. Pero esa sumita me tiene que dar 34, ¿verdad? Y los números que puedo poner son solamente del 1 al 9, ¿cierto? Solamente puedo poner los números del 1 al 9, nada más. Profe, ¿sabe qué? Si esto es 7, para completar el 34 acá me falta 27. Esta suma tiene que darme 34. Y si el de acá es 7, acá tendría que ser... Profe, ¿qué pasaría si esto fuera 8? 8 más 7, 15. Fíjate, más 15, ahí tiene que darte 34.
Si esto es 8 más 7 es 15, esto tendría que ser 19 para que te dé 34. Y para que esto sea 19, uno de ellos tendría que ser 9. Profe, no puede ser 10 ninguno. Los únicos números que pueden poner ustedes son desde el 1 hasta el 9, nada más. Profe, ya me di cuenta ya. ¿Sabe qué, profe? Ocurre, profe, lo siguiente. Aquí, como lo que me falta es 27, el alumno, como me gustaría que el resto me pudiera ayudar, porque está integrado, porque está participando, porque está con entusiasmo. Aquí, si esto es 7, estos tres tienen que darme 27. Profesor, yo como alumno, ¿cómo me doy cuenta que debo de tomar el 7 y no el 8? Dice, ya es tu habilidad. Eso es justamente una característica de este tipo de ejercicios. Saber por dónde empezar. Y eso lo logras practicando. 7, eres el más pequeño. Para llegar al 34 me falta 27. Y la única forma de conseguir el 27 es que los tres sean 9. 9, 9 y 9, que es lo máximo que puede tener una cifra. Ahí tiene 27 más 7 es 34. Lo logré, profe. Muy bien. Pero como has tenido ya un buen inicio, ahora vas a mirar en sentido horizontal. Y si tú miras en sentido horizontal, esto es 7, estos tres dan 27. Acá sería entonces 9, 9 y 9 también. Y nos da, fíjate tú, 34. Oiga, profe, ¿y acá cómo haríamos nosotros entonces? A ver, déjeme apreciar acá, profesor. ¿Y ahora cuál tomaría? A ver, profe, a ver acá. Ahora voy a tomar más bien los más grandes, profe, ¿ya? A ver, mire usted. 9 más 9 es 18. 9 más 9 es 18. Gabriel está muy bien participando, ¿ya? 9 más 9 es 18. Si uno de estos se hace 9, 9 más 9, 27. Y este tendría que ser 7. Pero si este 7 ya no va a salir por acá, ya no sale. Profe, a ver, póngalo ahí. Ya. Ponte tú que esto, 18. Para que sea 34, si esto es 18, te falta 16. Ponle que este sea 9. 9 más 9, 18. Ojo. Más 9 sería 27. Este tendría que ser 7 para que dé 34. 7 más 9, 16. 16 más 8, 24. Ya no sale, porque este tendría que ser 10. Significa que esto, ya, profe, entonces, como no ha salido con criterio, tú dices, ay, ¿cómo hago entonces, profesor, acá? Dirías tú, en este caso, esto de acá, entonces, tiene que ser necesariamente 8, como bien me sugieren varios, Ángel también, los demás tendrían que estarse integrando, y acá sería 8. 17 más 17, 34. Ah, ya. Dos nueves con dos ochos. Dos ochos con dos nueves. Profe, ¿qué hay acá? Dos ochos. Entonces tienen que haber dos nueves. Dos nueves, dos ochos. Dos nueves, dos ochos. Dos nueves, dos ochos. Dos ochos, dos nueves. Y se acabó el ejercicio. Si tú sumas, hijo, 34, 18, 25, 34, 34, 34. Sumes como sumes, te va a dar siempre 34. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es la pregunta del ejercicio? ¿Cuántas veces más se ha utilizado el 6? ¿El 6 una vez? ¿El 6 dos veces? Acá no hay 6, acá el 6 tres veces, acá el 6 cuatro veces. Profe, pero ¿y por qué no ha considerado eso? No, pues eso ya los tienes. No te están preguntando cuántos, ojito acá, veces has utilizado la cifra 8. No te preguntan cuántas veces has utilizado la cifra 8. Te preguntan cuántas veces más. O sea, aparte de lo que ya la tienes, aparte de estas dos, ¿cuántas veces aparte? ¿Cuántas veces más? La respuesta entonces sería 4 veces. A ver, ¿quedó claro ahí o no quedó claro? Respóndame, muchachos. ¿Se entendió ahí o no se entendió?
Si tienen alguna duda, pregúntenme, por favor. No están preguntando como en otras ocasiones. No están preguntando como en otras ocasiones. Los demás, todos los que estamos, todos los que estamos. ¿Cómo les ha ido con este ejercicio, jóvenes? Por favor, participen, participen, muchachitos, participen. Para yo estar tranquilo también de que se está entendiendo. Este ejercicio me interesa. A ver, respóndame nada más. ¿Se entendió por qué hemos trabajado de esa forma? ¿Se entendió por qué empecé con el 7? Claro, Gabriel, ahí fue tu error, hijo. Sí, sí. Claro. Te insisto, Gabriel, la respuesta hubiera sido, hijo, lo que tú me dices 6, si es que te hubieran preguntado cuántas veces se utiliza el 8. Ahí sí, cuántas veces. Mira, como una palabrita cambia la respuesta, ¿no? Si te hubieran preguntado cuántas veces, era veces, total. Las 6 que yo he puesto y las 2 o los 2 8 que me habían dado. ¿Sale? Perdón, los 4 6, los 4 8 que yo pongo y más 2 8 que ya me dieron, entonces el número de veces es, en ese caso, 6. Pero si me preguntara cuántas veces más es, aparte de los 2, cuántas veces he agregado. 4. ¿Ya? Perfecto, Gabriel. Los demás, ¿cómo nos ha ido? Los demás, muchachos, participen con ganas. Veamos ahora entonces aquí el siguiente ejercicio. Ya está. Miren, qué bonito. Fíjense ustedes, estamos haciendo de todo tipo. Hemos visto ya ejercicios cuando no es figura mágica, sino hay que utilizar alguna condición. Hemos visto ejercicios de figura mágica, ¿correcto? Y ahora aquí. En el siguiente cuadrado mágico aditivo. Me dicen que este es un cuadrado mágico aditivo. Fíjate, ya te están definiendo cuadrado mágico aditivo. La suma horizontal, vertical y diagonal siempre va a ser la misma. ¿Ya? ¿Correcto? Jóvenes, quiero la participación de ustedes. Quiero la participación de ustedes. Y en base a eso, me piden a mí que haya la suma de quién, jóvenes, de A más B más C más D más E. Ya. ¿Y cómo vamos a hacer para hallar eso, profesor? Si nosotros queremos encontrar estos valores, ¿cómo los podríamos determinar? Sabiendo, te están diciendo, el siguiente cuadrado mágico aditivo. Recuerda que estas sumitas, como tienen que ser, muchachitos, iguales. Entonces, vamos contigo. Ahí tienes tú. ¿Qué es lo primero que recuerda que es un cuadrado mágico? Recuerda que la suma horizontal, vertical y diagonal es la misma. Recuerda, por otro lado, hijo, las propiedades. ¿Cuál es la suma del término central? La suma de los extremos entre 2. El término central, la suma de todos los que participan entre 3. Perdón. La suma de todos los que participan, sí, entre 3. Ya, sus propiedades. A ver, yo quiero ahora sí el trabajo que ustedes me puedan desarrollar. ¿Cuál es el primer valor que nosotros podríamos quizás encontrar aquí? Profe, permítame. Mi alumnito está pendiente. Lo meritorio de eso son las propiedades. Miren ustedes, por favor, muchachitos. Acá, aquí. Miren. Ya, ahí ese asunto que tú te des cuenta, no están participando como yo quisiera. 3. Profe, un vértice cualquiera es la suma, propiedades, ya. Si no quieren trabajar, estamos sobrando entonces en esta aula. Gabriel, luego también Hilary, también Anthony. Y otro alumno que se me escapa en este momento. Los demás, nada. Estoy de acá. Profe, ¿y cómo sé yo que esa es la propiedad que tengo que aplicar? Ahí está tu virtud, hijo. Ahí está tu virtud. El darte cuenta qué propiedad te conviene. Ese 3 va a ser igual a B más 6 sobre 2. Propiedad. 2 por 3, 6. Con el 6 se resta.
y el valor de B, como bien me contesta, es igual a 0. Ah, qué bacán, profesor. Chévere. Propiedad. Pero para que eso nosotros tenemos pues que estar conversando, tenemos que estar participando. Aquí. Ya esto se acabó. Han sabido utilizar esa propiedad, que ya me imagino que ustedes después van a recordar. Oiga, profe, ¿qué ha logrado? Mira, hijo, con pura propiedad, mira lo que he conseguido. Que B valga 0. Ah, qué bien, profe. B vale 0. Entonces, a B le ponemos su valor, que lo acabamos de hallar. Vale 0. Oiga, profe, qué bacán, profesor. Profe. Término central, término del medio. La suma de sus extremos entre 2. No, este no, tomo este. C. Este es un extremo y otro es otro extremo. El término del medio, resulta siendo igual a, con mi alumno, la suma, ojito acá, de ojito con esto, y eso dividido entre 2. Término del medio, la suma de los dos extremos sobre 2. Y 4 entre 2, el valor de C resulta siendo 2. O sea que, profe, ¿qué va acá? Esto es 2. Profe, ¿qué pasa, hijo? El valor del término central, 2, es igual a la suma de los extremos, 5 más E. Término central, suma de los extremos. Todo esto lo hemos visto. Y de repente el alumno, no es el caso de varios que están trabajándome como Ángel, repito, como Gabriel, como Hilary, como José, etc. Pero nosotros, y seguramente cuando explicaba estaban ahí con un gesto hasta de aburrido. Ay, ¿para qué la teoría? Y ahora, mira tú simplemente, 2 es igual a 5 más C sobre 2. Ya me están ayudando ahí. Ese es 2 por 2 es 4. El 5 pasa como menos 5. Más 4 menos 5. 2 por 2 es 4 positivo. Este pasa como menos. Más 4 menos 5. Entonces, acá yo tendría que el valor de E sería menos 1. Ya, E vale menos 1. 2 por 2 es 4, recuerda, y este pasa como menos 5. Y más 4 menos 5 nos sale que E es menos 1. Perfecto, profesor. Ahora, con mi alumno. Profe, ¿y ahora qué voy a hacer? Uy, ya estás listos para hallar todo lo que tú quieras. Se acabó ya tu ejercicio, hijo. Mira tú. 5 más 2, 7 menos 1, 6. La suma diagonal, resulta siendo 6. Y si la suma, mira, 5, 7, 6. Y si la suma diagonal vale 6, en todos los casos tiene que salirme 6, 6, 6. Porque si es un cuadrado mágico, la suma diagonal, horizontal y vertical, esto es lo que se llama la suma mágica. Esto es, voy a ponerlo en paréntesis para que no te olvides, la llamada suma mágica. Y si la diagonal vale 6, la horizontal vale 6 y la otra también vale 6. Contigo. Vamos a ver aquí. Profe, esta sumita tiene que darme 6. Horizontal, vertical o diagonal. Vamos a ver por acá. Esta sumita me tiene que dar 6. 5 más 3, 8, pero me tiene que dar 6, profe. Ya. Entonces, esto tiene que ser menos 2. 5 menos 2, 3 más 3 es 6. Acá, 0 más 2 más 4, 6. Eso también tiene que ser 6, sí. Esto debe darme 6, ¿no? Y acá también tiene que darme 6. Entonces, esto sería un hito. 1 más 6, 7, menos 1, 6. 3 más 4, 7, menos 1, 6. Acá se simplificó, quedó 6. 5 más 1, 6. Diagonal, 7 menos 1, 6. Profe, se cumplió. Ahora sí,
¿Qué nos estaban pidiendo? Nos piden a nosotros, ya para terminar el ejercicio, nos estaban pidiendo el valor de A, que es -2, el valor de B, que es 0, el valor de C, que es 2, el valor de la letra D, que es 1, y el valor de la letra E, que es -1. Acá se simplificó, y esto resulta siendo igual a 0, que es la respuesta que ustedes han señalado. ¿Ya? Me gustaría preguntarles, ¿ha quedado claro ahí o no ha quedado claro, muchachos, jóvenes? Quiero el chat, opinión. Ya, además de Ángel, que participa, además de Gabriel, además de Hilary, que ya no está participando mucho tampoco ya. Estaba participando al inicio bien bonito. Ahora hay que reintegrarnos. Los demás, todos. ¿Ha quedado claro o no ha quedado claro, jóvenes? Hablen, muchachitos, con pura propiedad. ¿Se entendió las propiedades? Quiero saber, Sí, pues profesor, hablen. todo bien. Bacán, ¿ya? Bacán. Es necesario la conversación, no solamente conmigo, con todos sus cursos, porque eso a nosotros nos alienta a decir, debo de seguir. Pero si alguien no entiende, pregunta y no hay problema. Más bien, mal haría un profesor o uno de nosotros en molestarse cuando un alumno pregunta. Mal haríamos, porque justamente nuestra función es que el alumno se quede despejado de toda duda, para que él por su cuenta pueda resolver. Vamos a avanzar, ¿ya? Otro ejercicio, vamos. Veamos qué nos dice el siguiente ejercicio. Otro cuadrado mágico 3×3. Se han distribuido los números del... qué bonito, qué bonito. Mire. Sí, Gabriel, está un trompe esto, Qué bien, Gabriel. Los números que se han distribuido son el 21, los demás, voy a distribuir los números el 21, el 22, el 23, el 24, 23, miren ustedes, por favor. Esos son los numeritos, vayan ustedes viéndolo el ejercicio, ¿cómo lo harían? Voy a distribuir los números 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. ¿Cómo es cuando, si la clase, que no ha sido la característica el día de hoy no me voy del todo bien, no demerezco todo el empeño de Gabriel, todo el empeño de Hilary, todo el empeño de Ángel, todo el empeño de John, Sayuri, que cuando en cuando participa también, pero no ha sido una clase realmente emotiva, y la responsabilidad es de ustedes. Jóvenes, yo por ejemplo, si fuera emotivo diría, a ver, mira tú, ¿qué es un cuadrado mágico? Y ahora cómo le completa los números. Porque la única propiedad que tienes es esta, que este señor, que es el vértice, es la suma. Está bien, pero si ya los conozco. 29 más 27 es 56, entre 2 es 28. Y a mí me falta hallar todos estos de acá. Para hallar este, por ejemplo, necesito hallar este de acá. La suma de estos dos es igual a esto. Y profe, ¿y ahora cómo hace? Muchachitos, el secreto, qué bonito sería, distinto hubiera sido la clase si hubiera sido una participación activa de ustedes. Sumo todos los números que participan. El arte está en saber qué propiedad es la que debo de utilizar. Voy a hallar la suma total. ¿Me ayudan, por favor, mientras voy poniendo acá? ¿Cuánto sale esa suma total? ¿Cuánto sale esa suma total? Siquiera eso. Los que no han participado para nada. ¿Cuánto sale la suma de todo eso? Parece como que si no estuviera.
Parece como que se hubieran encendido la cámara y se hayan ahí ido a descansar. Pero en cambio hay 4 o 5 que sí me trabajan. Qué bonito. ¿Cuánto vale la suma de todo eso? Esto vendría a ser lo que llamamos nosotros la suma total. Entonces, a ver, sumen. Bien, Gabriel, dijo. La suma total, según lo que David, la suma de todo eso vale 225. Ya está. Ya, profe, usted está tratando de ver cómo va a hallar esto. Sí, estoy viendo qué propiedad utilizo. He hallado la suma total. Ah, ya sé lo que voy a hacer, profesor. ¿Y qué cosa es lo que vas a hacer? Hallando la suma total, vamos a hallar la suma mágica. Y la suma mágica, mira, primero hemos hallado la suma total. Segundo, hemos hallado la suma mágica. Y como asumimos que tú has estado atento, la suma mágica, ¿a qué tendría que ser igual? Profe, permítame. A la suma total dividido entre 3. Propiedad de cuadrado. Mire, estamos revisando todas las propiedades, fíjate tú. Ha sido necesario acá. Y 225 entre 3, esto es igual a 75. Y conociendo la suma mágica, yo ya puedo hallar el término central. A revisar tus propiedades. El término central, ¿a qué tiene que ser igual? A 75. A ver, ayúdenme. El término central es 75 entre cuánto. A ver si en eso me ayudan. Primera propiedad, que se había visto, se hallaba la suma total, y luego se hallaba, ojito acá, la suma mágica. La suma mágica era la suma total entre 3 y 75. Ahora bien, el término central, ¿a qué era igual? ¿Qué se hacía con la suma mágica? Jóvenes, si la suma mágica es 75, el término central era... Pregunto, ¿esto es igual a 25 o no es igual a 25? Eso está en el marco teórico que hemos hecho y donde tú no me hiciste ninguna pregunta. Yo asumía que ya se había entendido. Entonces, ojo, mira tú, propiedades. Y ya no necesito más, ¿no? Porque mira tú, y ahora sí comienzas a hallar, esto vale 25. Ahora bien, si eso es 25, entonces la suma de estos dos, entre dos, ¿qué te parece si a este un ratito le pongo X chiquito? La suma de los extremos entre 2 te da el término central. Entonces, ojito acá, el término central es la suma de los dos entre 2. ¿De acuerdo, profe? El término central, cuarto paso, el término central es igual a la suma de esos dos dividido entre 2. 2 por 25, 50, y 50 menos 28, el valor de X resulta siendo igual a 22. Ya está. Y como X es igual a 22, entonces nosotros ponemos acá, X, profesor, permítanos a nosotros, el X va a ser igual a 22. Ahora bien, jóvenes, 28 más 25, esto nos da 53, más 22, 75. La suma mágica vale 75. Profe, la suma horizontal, vertical o diagonal siempre tiene que darme 75. Correcto, hijo. 22 más 27, 49. 49. Para que esto pueda ser 75, porque ¿qué cosa es 75? La suma mágica. ¿Y qué es la suma mágica? La suma constante, horizontal, vertical o diagonal. Acá me dio 75. Acá también. Qué bien, hijo. 22 más 27, 49. 49 para que sea 75. Eso sería 26. 27 más 25, ¿qué cosa es lo que nos da? 52. 52. Para que sea 75, esto es 23. Acá, solamente por probar. 29 más 25 saldría 51. 54, perdón. ¿Verdad o no? Acá es 29 más 25 saldría 54.
Para que sea 75, esto sería 21. Y ya para terminar acá, 26 más 25 nos daría 51. Y 51 acá tendría que ser 24. Completo todo. Pero ¿qué cosa pedía? La suma de los casilleros sombreados. 23 más 26 más 22. Y esta viene a ser la respuesta. La suma de los casilleros sombreaditos sería 23, 26 y 22. ¿Correcto? Pero tengo que ver el resultado y como respuesta dar la suma de cifras de esa sumita que he encontrado. Primero suman los casilleros sombreados. ¿Y los casilleros sombreados cuánto sería? 23 más 26, esto nos da 49, 49, 69, 71. Y como muy bien me contestaba Gabriel, si eso es 71, la suma de cifras, porque eso es lo que piden en el problemita, la suma de cifras sería 7 más 1. Y la respuesta 8. Ejemplo concluido. Pregunto, ¿ha quedado claro ahí o no ha quedado claro, muchachos? Jóvenes, ¿se ha entendido ahí o no se ha entendido casi ya al filo de la clase? Bien, Ángel. Hilary también. Entonces, ¿dónde está el arte acá, muchachos? Como ustedes quizás han podido verificar, yo ya no puedo estar al costado de ustedes y decirles, mira, utilice esta propiedad, encuadrado, en figura máquinas, perdón, encuadrado máquinas. Ya es asunto tuyo el ver. Hay momentos que tampoco es necesario utilizar la propiedad. Ahora, antes, por ejemplo, les comento algo. Yo siempre soy enemigo de las fórmulas. Pero llega un momento en el que por la cantidad de ejercicios es mejor darle ciertos detalles que se demuestran. Entonces, todas estas propiedades que hemos visto del cuadrado 3×3 y el cuadrado 4×4 se demuestran. Pero entonces ya demostrado decimos, ay, ¿y ahora cómo hago? Por ejemplo, miren, solamente ya para acabar, ya en el minuto que me queda, como un comentario final. ¿Ven? El siguiente cuadrado mágico. Fíjense ustedes, es un cuadrado 4×4. Un minuto final, antes de que salgan su descanso. Donde la suma de cada columna sigue ahí diagonal es la misma. Y me están pidiendo, hay la suma de los números ubicados en los casilleros sombreados. Profe, ¿y ahora cómo hago para poder encontrar acá? Ya. Muchachitos, propiedades, revisen, por favor. Miren, acabo la clase diciéndoles lo siguiente. Acabo la clase diciéndoles lo siguiente. Mis queridos muchachitos. 3 más 2, 5, más 15, 20, más 14, 34. Esto más esto igual a esto más esto. 8 más 12, 20, 29. Mis queridos alumnitos, ¿me aceptan ustedes, por favor, que esto es 5? Miren, con pura propiedad. Este señor se sumaba con este señor y esa sumita era igual a la suma de los dos que estaban al frente. Ahora, 16 más 5, 21, 30, 34. La suma mágica es 34. Todas las sumas deben darme 34. 19, 16 más 3, 19, más 2, 21, 34. 3 más 10 es 13, más 15, 28, para que dé 34. La suma mágica, acuérdate que es 34. Y acá, acá 10 más 13, 23, más 11, 34. Acabo en el minuto final, que les estoy robando. 19 más, a ver, 20, acá sería 14, 20, 33, 34. Ahí está. Jóvenes, sumes como sumes, ya completaste. Mira tú, ¿y qué te pedían a ti? La suma de los casilleros sombreados. 13 más 5 más 11
más 6 y más 1. Son los casilleritos que están sombreados. Y contigo, 13 más 5, 18, 29, 35 más 1, 36. Se acabó el ejercicio y se acabó la clase. Con pura propiedad, mira tú. Pero hay que saberla utilizar. Una pregunta final para despedirnos, muchachitos, y señalarles, por favor, pongamos empeño, ¿ya? En estas últimas días, empeño en todas sus clases, con ganas, con garra, con ánimo de preguntar. Yo más bien les pregunto, ¿se entendió ahí o no se entendió, jóvenes? ¿Se entendió todo? ¿Se entendió, muchachitos? ¿Sí? Bien, nos despedimos, ¿ya? Ángel, Gabriel, Hilary y todos los demás, que pasen un bonito fin de semana y que la próxima semana le demos con toda la euforia del caso, porque ya el examen lo tenemos en las puertas prácticamente, ¿ya? Muy bien. Cuídense ustedes, muchachitos, también, por favor. Muy buenos Gracias, días. profesor. Buenos días. Bien, perfecto. Buenos días, muchachos. Muy buenos días.